vamos a introducir algunos conceptos preliminares. El primero tiene que ver con la noción de medición de propiedades físicas. Nosotros cuando medimos, y esto puede parecer materia de física bastante básica, pero nosotros cuando estamos midiendo algo, ya sea una velocidad, una fuerza o una corriente, nosotros decimos de que esa variable ocurre con una cierta intensidad o en una cierta cantidad. Y al hacer esa medición, en el caso físico, nosotros utilizamos varios elementos adicionales que muchas veces uno los olvida porque uno se acostumbra. Pero, por ejemplo, si yo digo que vi un helicóptero que está volando en una cierta dirección a una cierta velocidad, no sé, podría estar yo en un barco y veo pasar un helicóptero en dirección al noreste a 120 kilómetros por hora. Entonces, estoy definiendo ciertas características adicionales de medición. ¿Cuáles son esas características? No solamente estoy diciendo cuál es la intensidad con que ocurre la variable velocidad, estoy además diciendo que está en ciertas unidades, está en kilómetros por hora, estoy diciendo que ocurre en una cierta dirección, ¿no es cierto? Dije al noroeste o al noreste, con respecto a un marco de referencia que puede ser estacionario, no sé si estoy parado en la orilla y veo pasar este helicóptero, estoy parado en el barco. Entonces la pregunta es, ¿esos 120 kilómetros son relativos? O sea, obviamente son relativos al observador, pero ¿es el observador un observador estático o se está moviendo? Entonces, todas estas componentes son importantes de tenerlas presentes en el momento de especificar un sistema. Muchas veces uno se olvida de especificar unidades, porque uno está asumiendo típicamente que está trabajando en el sistema internacional, en kilos, metros por segundo, segundos, etc. ¿no es cierto? Y en muchos problemas de los cursos introductorios de física, uno asume problemas que son muy parecidos a los que introduje, que son en una dimensión, pero el problema está en el caso, digamos, de los sistemas robóticos, el caso de un brazo, aunque tenga dos eslabones, antebrazo y brazo, en el cual aparecen piezas que están girando. Y eso, digamos, empieza a complicar las cosas, porque las mediciones de velocidad ya no son mediciones que están siendo realizadas con respecto a un marco fijo, sino que están siendo realizadas con respecto a partes que se mueven. Y eso nos fuerza a tener que corregirlas. Ya no son mediciones que satisfacen, digamos, los requisitos para aplicar la ley de Newton. ¿Qué dice la ley de Newton? Dice en la segunda ley que masa por aceleración es igual a todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero esas fuerzas que actúan sobre el cuerpo están asumiendo que la aceleración, cuando uno hace esta equivalencia, es una aceleración en un marco de referencia que está quieto, que es inercial. Y la verdad es que las fuerzas que uno le está aplicando a un robot en el brazo están siendo aplicadas a elementos de ese brazo que se están moviendo y no son inerciales, por lo tanto no se puede aplicar la ley de Newton así nomás, hay que corregirlo. Y eso es lo que vamos a ver, cómo corregimos eso. Entonces, hay otro punto importante que tiene que ver con las coordenadas que nosotros usamos. Y hay una distinción entre coordenadas y marco de referencia. El problema está en que muchas veces, coloquialmente, tanto en cursos de matemáticas como de física, se abusa un poquito del lenguaje y uno habla de marco de coordenadas, pero en realidad el marco no es el marco de coordenadas. Una cosa es el marco de referencia y otro es el sistema de coordenadas. Entonces, siendo bien riguroso con el lenguaje, el sistema de coordenadas no es otra cosa que una lista de números. Es un invento abstracto, es poner números en una lista. La lista yo la puedo cerrar con paréntesis, la puedo cerrar con corchetes y transformar en un vector, ¿cierto? Y cada disciplina, no sé, en álgebra lineal, puedo usar vectores, donde esos vectores son coordenadas de algo, que no necesariamente es algo físico, no necesariamente es del espacio 3D, donde cada elemento representa una posición cartesiana X, Y, Z. Entonces, incluso una matriz podrían ser coordenadas de algo, donde yo ordené cosas en columnas y filas. Entonces, esa es solamente una definición matemática. El sistema de coordenadas más simple, y en general todo el mundo se olvida de que ese es un sistema, una convención, es la recta numérica, donde yo defino los números naturales, o los números enteros. Es un poco tonto decir, tengo una lista de un elemento, donde los elementos pueden tomar valores de la recta numérica. Cuando llevo este concepto de la recta numérica al espacio 2D, entonces aparece el plano cartesiano, o el
el espacio cartesiano 3D, o lo podría extender al caso multidimensional. Y entonces, efectivamente, aparecen ideas como ejes ortogonales, aparece un concepto de geometría, donde ya no hay solamente un tema de tener una lista. Entonces, aquí tengo distintos sistemas de coordenadas. Los tres sistemas de coordenadas son listas. En realidad son listas si yo no defino en qué dirección. O sea, nadie tiene por qué saber hacia dónde apuntan los ejes. Probablemente uno, por la tradición escolar, es que uno asume que los ejes son ortogonales y nunca se cuestiona eso y dice, ah, bueno, tengo X, Y, Z. Y después uno aprende transformaciones de coordenadas polares a cartesianas, ¿cierto? Yo podría tener aquí un sistema en el cual digo, esta posición que está en un ángulo alfa a una distancia r, tiene una coordenada x igual a r por coseno de alfa, y una coordenada y y igual a r seno de alfa. Pero eso es una convención, y aquí básicamente el punto que está con coordenadas r alfa es idéntico al punto x, y. No son los mismos números, pero representan el mismo objeto en el espacio físico. Es el mismo objeto, ¿no? No es un objeto distinto. Por lo tanto, una cosa son las coordenadas. Ahora la pregunta está, bueno, pero estas son las coordenadas de qué marco. Y aquí, en este dibujo, yo tengo un marco en el cual efectivamente tengo un eje vertical, que lo podría asociar con el mismo eje K del cartesiano, pero tengo otro eje, aquí este otro eje es un eje, en el caso del alfa, en realidad yo tendría que haber dibujado un eje abstracto que tiene una especie de dirección circular, ¿no es cierto? Aquí tengo dos ejes, tengo un sistema que tiene un eje radial y tiene un eje. Ahora, es difícil imaginarse en la cabeza cosas que tienen ejes curvos, pero eso no es otra cosa que un marco de referencia que tiene ejes curvos. Entonces ese concepto de que existen marcos con ejes curvos existe, no se menciona, y todo el mundo se queda, digamos, con las coordenadas disepolares y automáticamente uno sabe cómo convertir o pasar de un espacio. Pero la definición matemáticamente correcta de este punto P, o de este punto P, sería diciendo, bueno, esta coordenada X está asociada a un eje Y. Voy a cambiar acá de color. Tengo un eje Y, o sea, perdón, un eje Y, y esto es un eje le voy a llamar J, y en el caso cartesiano estoy diciendo que el punto P es una cierta intensidad X, lo que es esta distancia de acá, eso es X, en la dirección Y, más una cierta intensidad Y en la dirección J. Si quisiera vectorialmente representar esa dirección, diría con una base, este es 0, 1, y este es 1, 0. Pero esta coordenada Y y esta coordenada X representan la intensidad de la variable posición en una dirección del eje del marco. Y si yo quisiera representar este mismo punto en las coordenadas que aquí voy a llamar una coordenada radial, voy a usar una R mayúscula, y una coordenada de alguna manera rotacional o tangencial al giro, θ, entonces este punto P también lo podría escribir como una cierta cantidad R minúscula en la dirección radial, más una cantidad alfa en la dirección θ mayúscula. Muchas veces uno, digamos, como trabaja con marcos fijos, este R y este θ mayúscula, o este I romano y J romano, aquí fíjense que hay un tema de notación, estos son escalares en letra cursiva, normalmente se usa esa notación. Normalmente en cursos introductorios uno dice P es un vector, y dice P es X, Y, Z, pero aquí nadie dijo qué cosa eran las cantidades X y Z. Uno automáticamente asume que como están usando esas letras, el sistema es cartesiano 3D. Pero yo podría haber dicho, tengo un vector que es R, θ y H, y es el mismo punto, pero si yo no les dije que esto es en un sistema cilíndrico, no sabrían exactamente. Podrían pensar que estos valores simplemente los tienen que copiar acá en cartesiano y eso les va a dar otro punto equivocado. Entonces, en los textos más avanzados en general de robótica y de física no se ocupan estas flechitas, ¿no es cierto? Simplemente se utilizan letras cursivas para decir estas son las coordenadas, y las letras que están en negrita para decir esas son los vectores de base del sistema. Y aquí, ¿por qué hago hincapié en esto?
que en algunos contextos uno se puede olvidar de la base, porque cuando yo digo, quiero calcular la velocidad de este punto, ¿cuál es la velocidad de ese punto? Si yo uso aquí la notación con vectores, tengo que derivar de P a de T. ¿Y qué hago? Bueno, le calculo la derivada de cada una de las componentes. De X a de T, de Y a de T, de Z a de T. Pero eso, ¿está bien o está mal? Eso está mal, porque si yo calculo la derivada de P a de T, tengo que calcular la derivada de toda esta cosa. Y eso significa que tengo que calcular dx a dt por y, pero tengo que usar la regla del producto. A esto tengo que sumarle x por la derivada de y a dt. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si el marco está quieto, este y está apuntando en una cierta dirección del espacio y no se mueve, por lo tanto esto es cero. Y efectivamente, en muchos contextos uno asume que el marco está estacionario y todo el mundo es feliz calculando esto, y si necesito la aceleración, bueno, entonces la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o segunda derivada, ¿no es cierto?, de cuadrado o sea, de segunda derivada a dt cuadrado, y por lo tanto acá hago segundas derivadas, pero también eso está mal. O sea, si tengo que calcular la segunda derivada con respecto al tiempo, tengo que tomar todo esto y volverlo a derivar. Y ahí eso hace que aparezca d segunda de x a dt cuadrado por y punto más dx por dt por la derivada de y a dt más la derivada de esta cosa que era dx a dt por di a dt más x por la segunda derivada de y a dt cuadrado. O sea, la cosa se pone horrible rápidamente, y esto lo he hecho solamente para el primer término, tengo que hacerlo para el segundo y el tercero. Y ese es un elemento importante que se olvida y que en el caso, lamentablemente, de robótica uno no lo puede evitar. Esos términos se necesitan. Obviamente, para no estar haciendo esto cada vez que uno se encuentra con un sistema, hay maneras de compactar estas fórmulas, que es lo que vamos a ver, y de reducir la notación. Entonces, antes de llegar a esa parte, formalizar, digamos, la existencia del marco de referencia como un objeto separado del sistema de coordenadas, ¿ya? Y hacer hincapié en que muchas veces, y ustedes esto traten de grabárselo, el marco de referencia no es lo mismo que el sistema de coordenadas. Y cuando las personas hablan equivocadamente de sistema de coordenadas de referencia, están mezclando dos cosas, o es un lenguaje un poco ambiguo, porque yo el mismo punto lo puedo observar desde distintos marcos de referencia usando el mismo sistema de coordenadas. Eso suena raro, pero sí, puedo usar coordenadas cartesianas en ambos casos para un punto visto desde distintos marcos de referencia. El otro punto importante es que en algunos contextos uno hace cambios del marco de referencia. Por ejemplo, cuando uno está trabajando con un programa de AutoCAD o de CAD en general, Inventor o SolidWorks o el que sea, yo puedo observar una pieza desde distintas perspectivas. Eso significa cambiar el marco de referencia del observador. El objeto sigue teniendo unas coordenadas fijas con respecto a un mundo fijo, pero el observador está cambiando. Entonces, yo puedo hacer cambios de marco de referencia para observar una misma cantidad, que puede ser una dimensión geométrica, una velocidad, una fuerza, o puedo hacer cambios de sistemas de coordenadas para ver un mismo objeto, lo cual a su vez implica transformaciones de los elementos que están en el vector. O sea, yo puedo cambiar la base, o puedo cambiar las coordenadas, o puedo cambiar incluso las dos cosas. Y tengo que estar consciente de que esas dos cosas ocurren, coexisten, y vamos a ver que en algunos contextos un cambio de base equivale a un cambio de coordenadas poniendo valores negativos, si es que estamos hablando de rotaciones o traslaciones, que son las transformaciones más simples y que son las que probablemente más ocupan en el contexto de mecánica, de modelación y de robótica. Entonces, cuando nosotros hablemos de un marco de referencia, ese marco de referencia va a tener, para poder definirlo correctamente, un origen, y va a tener ciertos vectores que definen sus dimensiones en el espacio. Entonces, el marco de referencia como concepto, si bien uno lo puede definir matemáticamente, no es un concepto abstracto como un vector de coordenadas. Las coordenadas son un invento abstracto, es algo que yo defino. Yo podría tener un vector donde guardo coordenadas como presión, temperatura y velocidad. Podría tener un sistema meteorológico, y mis coordenadas son esas. Y no tienen nada que ver con... o sea, lo que quiero es que no piensen que las coordenadas son siempre un objeto físico en el espacio 3D. Pueden ser de cualquier otra cosa, las coordenadas. Y en ese otro espacio, esas coordenadas pueden tener marcos de referencia que tienen ejes que incluso no son comparables entre sí geométricamente, porque algo que tiene presión, temperatura, tiene ejes con unidades que no son
metros, no son comunes ni siquiera, o sea, uno está en Kelvin o en centígrados, y el otro es que estará en pascales o en Newton por metro cuadrado, no lo sé. Entonces, el marco de referencia es un objeto geométrico, las coordenadas son un objeto abstracto, una invención, uno podría decir, o convención, para definir la posición de un punto. Entonces, en nuestra notación, para poder ser bien rigurosos, lo que pasa es que después, muchas veces uno, del contexto asume dónde está el punto, pero este punto, cuando yo hablo de un punto, yo podría tener un sistema de partículas, y puedo tener acá una nave, ¿cierto?, flotando en el espacio, y estos asteroides yo los puedo estar mirando desde la nave, o los puedo estar mirando desde, no sé, un sistema que está fijo en la Tierra, tratando de hacer que no choquen con el satélite o la nave o lo que sea. Entonces, yo voy a tener acá un marco, el marco F0, voy a tener un marco de referencia, el marco F1. Y este punto, que es el asteroide o algún objeto, ¿cierto?, lo puedo mirar con un vector P, pero ese punto también lo puedo mirar desde la Tierra, y es el mismo vector del punto P. ¿Y cómo distingo entre esos dos P? ¿Cómo sé cuál es cuál? Bueno, aquí voy a tener que decir, si el P lo estoy mirando desde el marco 1, le pondré P1, y si lo estoy mirando desde el marco 0, le pondré P supra 0. Pero aquí hay un problema, hay más de un asteroide. Bueno, entonces, si tenemos el asteroide número n, aquí tendré que poner n. Y cada punto va a tener su marco de referencia. Entonces, aquí, en estricto rigor, yo debería poner la coordenada n. Aquí hay un error de tipeo, ese debería haber sido un y, n, y un z sub n, si son las coordenadas del punto n, vistas desde el marco de referencia yésimo. Yo podría tener muchos marcos de referencia, podría tener un f sub i, y entonces ese punto puede existir simultáneamente visto desde distintos lugares. Lo que ocurre, como les decía muchas veces, es que uno ignora estas bases, ¿no es cierto?, y simplemente usa 3 coordenadas y se perdió la información desde dónde lo estoy mirando. Pero nosotros no podemos perder esa información. Aquí hay un ejemplo concreto, o sea, este sistema, el I0, está acá, el J0, I0, está mirando este punto P, y yo podría contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el punto P, visto en el sistema F0, en F0 P sería 10,6. Si yo lo miro en este sistema de acá que está girado, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 7, 1, 2, 3, 4. Es más o menos menos 7 porque estoy avanzando y coma 4. Y si yo me quedo con esto y digo, bueno, son puntos distintos, pero la realidad no son puntos distintos, es el mismo punto, lo estoy mirando desde otro lugar. Por lo tanto, quiero hacer hincapié en que necesito sí o sí definir desde dónde estoy mirando este punto. Si digo que ambos son puntos que estoy mirando desde 0, claramente son distintos, porque el segundo desde 0 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí, 1, 2, 3, 4, sería un punto que está por acá. Sí, ese no es el mismo P. Pero si estoy diciendo esto, estos dos son iguales. Y entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si yo calculo la velocidad de ese punto y la miro desde uno o desde otro, ¿son las velocidades iguales cuando yo las miro? ¿O cómo las transformo? O sea, porque yo puedo estar, este otro punto o este otro marco podría ser el marco de referencia de un avión o de un dron. Aquí está mi avión, y yo estoy midiendo la velocidad de esa partícula, que puede ser del aire o de algo, ¿no es cierto?, relativa al suelo. Pero si yo estoy mirando esto desde la Tierra, ¿cómo transformo esta velocidad vista desde acá? Entonces, esas transformaciones las vamos a ver en la próxima clase. Profesor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta acerca de la diapositiva de la definición de punto, por favor? ¿Sí? En particular, dice que X y Z son las coordenadas que determinan la posición de Pn en el sistema de coordenadas FI, pero FI no era un marco de referencia, que era distinto a un sistema de coordenadas. Estoy confundido. Sí, toda la razón. Aquí debería haber escrito marco. Lo que pasa es que algunos, aquí si vamos a la definición del sistema de coordenadas, ¿ya? Y la de marco de referencia, ¿no es cierto? Los nombres correctos deberían ser sistema de referencia o marco de referencia, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí habría querido decir, en el sistema de referencia,
pero esto he ido tratando de pulirlo en los nuevos apuntes, porque incluso van a encontrar muchos libros de robótica que siguen usando la expresión sistema de coordenadas. Entonces, efectivamente, coloquialmente, muchas personas usan esta frase. Buen punto, me acabas de hacer ver que tengo acá un error. Y eso lo estoy arrastrando de otros apuntes más antiguos, pero estoy tratando, digamos, de limpiar esas cosas. Por lo menos mi interés principal acá es que traten de, en la mente, de separar estas dos cosas, el marco de referencia, o sistema de referencia, como algunos lo llaman, y el sistema de coordenadas. Entonces yo estoy tratando de usar la palabra marco de referencia para no usar sistema de referencia, y que no se confunda eso con sistema de coordenadas. Obviamente en la práctica ambas cosas conviven juntas, o sea, yo no puedo pensar en un punto que no tenga un marco de referencia. Un punto físico del mundo real tiene que tener un marco de referencia. Eso, no sé si queda más claro ahí. Sí, ahí queda claro. Gracias. Eso, voy a actualizar los apuntes en eso. Entonces, aquí, bueno, está explicado en texto lo que acabo de explicar con el ejemplo, o sea que un punto P es una entidad abstracta. Un punto P, si yo no lo defino con respecto a un marco de referencia, ¿no es cierto? No, para explicarlo de alguna manera, en el momento en que yo lo asocio a un marco de referencia, la estoy haciendo más tangible o concreta. Mientras el punto P no esté definido con respecto a un marco de referencia, es un punto P. Y probablemente si yo no defino nada, lo único que puedo pensar es que es un vector que tiene unas coordenadas y podría asumir, aunque me puedo estar equivocando, que esas coordenadas están en un marco de referencia inercial, que es lo que típicamente se usa. Pero si estoy en un contexto donde las cosas se están moviendo y no me lo están diciendo, yo lo primero que debería hacer es tratar de que el que escribió el texto, el libro, me aclare, a ver, un momento, con respecto a quién o qué estás definiendo ese punto P. Puede que en alguna parte del texto, en la introducción, diga, y eso es lo que ocurre en muchos libros de robótica, digan, vamos a definir todos los puntos P como puntos que están referidos al marco fijo al cuerpo. O sea, si yo tengo un robot de 2 grados de libertad, aquí está el antebrazo, aquí está, perdón, este es el brazo, el antebrazo y aquí está la mano. Entonces, yo voy a fijar un sistema de referencia imaginario aquí en el centro de masa del antebrazo y otro sistema de referencia imaginario en el centro de masa del brazo. Aquí está el hombro, aquí está la mesa, y aquí voy a poner un sistema estacionario en la mesa. Entonces voy a decir, este es mi F0, aquí está F1 y aquí está F2. Y después voy a definir que aquí hay una mano y esa mano tiene una masa o una pelota de un cierto valor y que esa velocidad, si es la velocidad de la mano y yo no defino, esta es la velocidad V2 y simplemente la escribo como V, pero ya dije en el texto que es la velocidad de la mano, estoy asumiendo que esa velocidad está especificada en referencia a este marco y no a este. Entonces después yo como usuario del sistema tengo que acordarme de que existe alguna regla para transformar esta expresión o esta cantidad que tiene coordenadas, ¿no es cierto?, para la velocidad en cada dirección del espacio, en una velocidad que está expresada en coordenadas del marco de referencia estacionario. ¿Ya? Eso es como sumamente importante. En alguna parte del texto o de la descripción siempre tienen que decir cuál es la convención que van a adoptar. ¿Ya? Mientras uno no define esa convención, siempre lo más sano es especificar los marcos y así nadie se enreda. Y eso es lo que voy a tratar de hacer yo en los apuntes que vienen a continuación. ¿Ya? Esto ya lo mencioné, esto léanlo. Solamente les quiero mostrar que la necesidad ocurre en muchos contextos de la vida diaria, que esto no es una cuestión de antojo, de decir vamos a complicarnos la vida creando marcos de referencia porque sí, pero por ejemplo en el sistema de GPS que todo el mundo muchas veces usa en el celular o en Waze, por lo menos hay 3 marcos de referencia súper importantes. Hay un marco de referencia que es un marco de referencia pseudo-estacionario, que se define en una actualización, la primera es como del año 84, que está definido en una convención internacional que es la World Geodetic System del año 84, y que define que en el momento en que la Tierra estaba en el 1 de enero de 1984, dando una vuelta alrededor del Sol,
el eje Z del sistema se pone ortogonal al plano de rotación de la Tierra en torno al Sol, y, perdón, sí, bien digo, es el plano de rotación de la Tierra en torno a su eje, perdón, en torno a su eje. Ya, este plano rojo es el plano en torno de giro de la Tierra, es el plano ortogonal al eje de giro de la Tierra, y el plano celeste es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, en ese momento, 1 de enero de 1984, la Tierra estaba en un cierto lugar, y el eje X del Earth Center Inertial, se define como el momento en que la Tierra, o la dirección que tendría un eje imaginario que une la Tierra en su órbita alrededor del Sol en el equinoccio de primavera del hemisferio norte. ¿Ya? Entonces, cuando la Tierra está pasando por acá, eso sería el 22 de marzo más o menos, se traza una línea desde el centro de la Tierra hasta el Sol, y esa línea imaginaria define un eje X, que es el XS. Y después el eje Y se define como el vector ortogonal, el YS, a los dos primeros. Y ese sistema que está flotando en el espacio el año 2000 se actualizó, o sea, hay una versión del año 2000, que se actualiza el 1 de enero del año 2000, y que debido a que la Tierra y la estrella, que es el Sol, está girando en torno a la galaxia, esto se corrió y en realidad no está estacionario, entonces hay un nuevo marco de referencia ESI del año 2000. Y la Tierra después va avanzando en el espacio, ¿no es cierto?, con los satélites del GPS que están alrededor de la Tierra. Y todas las posiciones de estos satélites están referidas a ese sistema o marco de referencia pseudo-inercial. Se considera que para una ventana de tiempo relativamente grande está casi quieto. Pero se necesita porque si no, las órbitas que se utilizan para calcular la posición de los satélites van acumulando error debido a que la Tierra no es un marco de referencia inercial. La Tierra está girando. Y por lo tanto, aparecen factores de aceleraciones centrífugas con respecto al Sol, etc. Bueno, ese es un marco de referencia importante, nadie sabe que está, pero está siendo utilizado en el sistema GPS. Después, obviamente, nadie se pregunta cuál es mi posición en el espacio. Todo el mundo probablemente se preguntará en qué latitud, longitud y altitud estoy, perdón, acá es una H, o sea, en coordenadas geodéticas. Y incluso yo podría decir, bueno, Santiago de Chile está en la latitud sur menos 33 grados, en la latitud oeste, se me olvidó el número, no, 90, 70, sí, 70, ya, bueno. Pero nadie piensa tampoco en términos de latitud y longitud, salvo que uno esté mirando mapas para una travesía de larga distancia o un vuelo, ¿no es cierto?, intercontinental. Los pilotos sí se fijan en ese tipo de coordenadas. Uno común y corriente está mirando el mapa de Waze, ¿no es cierto?, y quiero saber cuántos kilómetros al norte, y ese es un plano tangente. Entonces tengo que, en el lugar donde estoy, colocar un plano tangente y hacer una grilla cartesiana, y aquí tengo otro sistema de coordenadas más. Entonces tengo que transformar desde las coordenadas ESI a las coordenadas geodéticas de latitud y longitud, y de ahí transformar esto a coordenadas del plano tangente, que se llama, en la convención actual, un plano transverso de Mercator universal, o Universal Transverse Mercator, que es una proyección de coordenadas locales. Si yo me alejo del punto tangente, tengo que poner otro plano tangente. Entonces, en esta convención, la Tierra, ¿no es cierto?, se va cubriendo de planos locales, y el GPS sabe que si está dentro de una zona tiene que usar un plano para calcular las distancias. Y bueno, obviamente como son planos tangentes, si yo dibujo acá un plano tangente y digo una cantidad de metros en el plano, en realidad no corresponden a una distancia real, porque si yo avanzo X metros, ¿cierto?, en esta dirección, en realidad es otra, por la curvatura de la Tierra, la distancia recorrida. El punto es que las transformaciones de sistemas de coordenadas son fundamentales en muchas situaciones de la vida diaria. Esto léanlo. La próxima clase seguimos con transformaciones aplicables a sistemas robóticos. No sé si hay alguna pregunta adicional, si no, lo dejamos hasta aquí.